El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La asignatura que vamos a cursar se llama Geometría y Trigonometría, ¿verdad? Bueno, es como si viéramos dos asignaturas en una sola, porque la geometría es una y la trigonometría es otra. La geometría se encarga de estudiar a las figuras geométricas y sus propiedades. Y la trigonometría se encarga de estudiar al triángulo y la relación que hay entre sus elementos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estudia o de qué trata la geometría? Pues del estudio de las figuras geométricas. ¿Cómo qué figuras geométricas? A ver, menciónenme algunas. Figuras geométricas. La principal. El cuadrado, círculo, El cuadrado, el círculo, triángulo, el triángulo. trapecio. ¿Sale? Entonces, la geometría nos dice, por ejemplo, cómo trazar un triángulo, ¿verdad? Ah, pues con 3 segmentos de recta. Cómo trazar un cuadrilátero. Cómo trazar un cuadrado. Porque el cuadrado tiene características especiales, ¿no es así? A ver, díganme una característica especial. Todos sus lados son iguales. Que todos sus lados son iguales. Entonces, imagínense, esa es una propiedad, todos sus ángulos también son iguales. Entonces, para hablar del cuadrado hay que conocer todo eso. Para dibujar al cuadrado yo debo de tomar en cuenta que todos sus lados deben de medir lo mismo, ¿sí? No puedo hacer un lado mayor que los demás. Entonces, esas son las propiedades de esa figura geométrica. Ajá. Si hablamos de los triángulos, bueno, hay triángulos que también tienen lados iguales, que son los equiláteros, ¿no? Y también tienen ángulos iguales. Entonces, a eso se le llama hacer geometría, a conocer las figuras geométricas y las propiedades de estas figuras geométricas. Todas las propiedades que hay. Bueno, obviamente que antes de conocer las figuras geométricas hay antecedentes. Por ejemplo, ¿cómo se concibe una figura geométrica? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? ¿Verdad? Hace rato dijeron que en un cuadrado todos sus ángulos son iguales. Entonces ya estamos hablando de ángulos. Primero vamos a conocer ángulos antes de llegar a las figuras geométricas, ¿verdad? Primero vamos a conocer ángulos. Bueno, entonces, después de los ángulos ya vienen otras propiedades, ¿de acuerdo? Longitudes de segmentos y todo eso. Eso se estudia en la geometría, ¿sí? ¿Cómo trazar esas figuras geométricas usando solamente la regla y el compás? ¿Cómo hacerlo? Por eso les pedí regla y compás únicamente. No les pedí escuadra, no les pedí transportador, porque eso no lo vamos a usar, solamente regla y compás. De eso se trata la geometría, jóvenes, ¿sí? Y la trigonometría estudia lo que es el triángulo y las relaciones que hay entre sus elementos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un triángulo. A ver, perdón. Específicamente el triángulo rectángulo en la trigonometría. ¿Sale? Aquí tenemos el ángulo recto que hay en el triángulo y luego tenemos la longitud de sus lados. Aquí le llamamos a esta longitud le llamamos B, a esta longitud le llamamos C. ¿Y qué relación hay entre ellos? ¿Qué relación hay entre sus ángulos? Este ángulo alfa, este ángulo beta. Aquí es donde se habla del seno, del coseno, la tangente, que son las funciones trigonométricas. Eso es la trigonometría. Estudia al triángulo rectángulo y la relación entre sus elementos. Bueno, también estudia a otros triángulos, ¿no? Vamos a ver más adelante la ley de los senos, la ley de los cosenos, pero ya es el triángulo y su relación entre elementos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora, jóvenes, de los elementos fundamentales para el estudio de la geometría. Miren, hace rato comentamos que la geometría se encarga de estudiar las figuras geométricas y sus propiedades. Y la figura geométrica principal, por ejemplo, es el triángulo. ¿Sale? Bueno, pero antes del triángulo, para entenderlo, hay que hablar de conceptos más básicos, de conceptos primarios. Por ejemplo, de los ángulos, ¿verdad? Porque en el triángulo se estudian los ángulos. Pero para entender la relación que hay entre el triángulo y sus ángulos, nosotros debemos estudiar primero de manera más detallada lo que es un ángulo. ¿Vale? ¿Cómo está formado un ángulo, jóvenes? ¿Qué se requiere para formar un ángulo? Dos rectas intersectadas. Dos rectas, ¿verdad? Que se crucen entre sí. Por ejemplo, aquí. Ahí está. Ahí hay 4 ángulos. A veces nos interesa nada más uno de ellos, digamos este, ¿no? ¿Sale? Bueno. Pero fíjense que para poder estudiar el ángulo hay otros elementos primarios, ¿verdad? Que le anteceden al ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, dijeron que el ángulo se forma con 2 rectas. Bueno, tenemos que ver algunos conceptos relacionados con la recta. ¿Sí? Y entonces, el elemento más básico en la geometría, el elemento fundamental,
es esto que voy a dibujar aquí. A ver qué acabo de dibujar ahí, jóvenes. Un punto, ¿verdad? Bueno, estamos muy acostumbrados a decir que eso es un punto. Está bien, así lo vamos a seguir manejando. Se hace algo como eso y decimos eso es un punto. Bueno, pero para poder entender un poquito más de manera abstracta y de manera más detallada estos conceptos primarios, estos conceptos fundamentales, necesitamos ampliar nuestra perspectiva en los conceptos geométricos, ¿sí? Eso que acabo de dibujar realmente no es un punto. Miren, les voy a mostrar a través de un programa, ¿verdad? Distintos elementos geométricos. Por ejemplo, ahí que ven ustedes. ¿Una línea o recta? Una recta. ¿Y acá? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Y luego? Dos rectas juntas. ¿Que formarían qué? Un ángulo. ¿Y acá? Un triángulo. Un triángulo. ¿Y acá? Un círculo. Está muy bien. Bueno, aquí seguramente no alcanzan a ver al punto, ¿o sí? Pero Más yo o sí menos. estoy señalando por acá, ¿está bien? ¿Ya lo vieron? Sí, sí se ve. Es Ya. un punto. Sí. Exactamente. Bueno, ahora vamos a tener que usar nuestra imaginación para entender realmente, o para tratar de entender lo más que se pueda, lo que es un punto geométrico, ¿sí? Bueno, dijimos que este es un punto. Aquí lo dibujé, ¿verdad? Aquí dijimos que este es un punto. Bueno, y aquí tenemos un punto. Pero miren, ahora con esta tecnología con la que contamos hoy en día, podemos hacer uso de algo como esto. Estoy haciendo lo que se llama un zoom, ¿vale? Y a lo mejor allá varios pueden notar más al punto, ¿sí o no? Sí. Sí. Ajá, pero ahora me voy a acercar mucho más. ¿Y realmente es un punto, jóvenes? No, es un círculo. No Ahora es un es un círculo. punto, es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Entonces, bueno, por cuestiones de practicidad, nosotros decimos, pues que eso es un punto. Pero realmente, en nuestra imaginación, tal vez nosotros podemos hacer un zoom y darnos cuenta que ese punto, a final de cuentas, no es lo que pensamos. Es una circunferencia. Y un punto, jóvenes, es mucho más pequeño, por decirlo de algún modo, que una circunferencia. ¿Sale? Sandy, ajusta tu cámara porque no te ves. Bueno, entonces, lo que a veces dibujamos como un punto, ¿sí? A veces, bueno, usamos un lápiz y para dibujar el punto más pequeño que podamos, al lápiz le afilamos bien la punta para poder dibujar un punto lo más fino que se pueda. Le sacamos una punta muy afilada a nuestro lápiz y entonces lo ponemos en el papel. Pero si ustedes en su imaginación le hacen un zoom a eso que plasmaron en el papel con su lápiz, ¿qué es lo que van a ver? Lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Una circunferencia. Entonces, ¿qué es un punto? ¿Algo más pequeño? Bueno, por más pequeño que pudieran dibujar un punto, a la hora de hacerle un zoom, tendríamos que una circunferencia. ¿No es así? Bueno, entonces ese concepto de punto tiene que cambiar. Ustedes tienen que estar atentos a esto. Recordar que los puntos que nosotros dibujamos realmente son circunferencias o círculos, ¿verdad? Y un punto geométrico no lo vamos a poder dibujar, ¿sí? Porque es algo que no existe, es algo que no tiene dimensiones, no hay una manera de medir un punto, porque es lo más pequeño que pueda haber, ¿vale? Bueno, es difícil hablar del punto, pero yo creo que con esto que hemos comentado es suficiente para tener una idea de lo que es un punto. Es tan difícil hablar del punto que fíjense que los matemáticos no lo pueden definir. No hay una manera de definir a un punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que simplemente no existe. Y si no existe, pues a veces es difícil de definir ese tipo de cosas, ¿no? Miren, ahorita ustedes son de la época de la tecnología, de la información a la mano. Entonces, si nosotros nos vamos a un buscador como este que tengo aquí en pantalla y le pongo punto, a ver, le voy a poner definición de punto geométrico. Definición, ahí está, de punto geométrico, ¿verdad? Aparece ahí varios artículos, ustedes ya están familiarizados con este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, un enlace que aparece es a Wikipedia. No es que sea la autoridad para dar las definiciones o dar información sobre un tema, pero pues vamos a tomarlo como muestra, ¿no? Dice, miren, el punto en la geometría es uno de los entes, y le llaman ente por no llamarle elemento o por no llamarle de otra manera, simplemente un ente es una palabra que usamos para referirnos a algo, pues. Es uno de los entes fundamentales de la geometría, junto con la recta y plano, ahorita hablamos de la recta, pues son considerados conceptos primarios, es decir, que solo es posible describirlos en relación con otros elementos similares o parecidos, ¿verdad? Bueno, me voy un poquito más adelante. Dice, el concepto de punto
como ente geométrico surge en la antigua concepción griega de la geometría compilada en Alejandría por Euclides en su tratado Los Elementos, dando una definición de punto excluyente. Y vean cómo lo definió, por ejemplo, Euclides. Lo que no tiene ninguna parte, dice. Él así lo definió. Un punto es lo que no tiene ninguna parte. ¿Cómo está eso? Sí, por ejemplo, miren, cuando hablamos de un triángulo, el triángulo sí tiene varias partes, ¿no? Tiene lados, tiene triángulo, tiene ángulos, tiene vértices. ¿Están de acuerdo? Pero el punto dice que no tiene partes. Una circunferencia, ¿qué tiene? Tiene radio, tiene diámetro, tiene cuerdas, esos son sus elementos, ¿verdad? Sus partes. Pero el punto, dice que Euclides decía que es algo que no tiene partes. Bueno, pero no es una definición propiamente dicha, ¿verdad? Solamente es un concepto. Dice, el punto en la geometría clásica se basa en la idea de que era un concepto intuitivo. O sea, que nada más te lo puedes imaginar, ¿de acuerdo? El ente geométrico sin dimensiones, aquí está otra manera de referirse al punto, y solo era necesario asumir la noción de punto, ¿sí? Así es que, pues nosotros vamos a seguir diciendo que esto que acabo de dibujar aquí es un punto, para cuestiones prácticas, pero desde el punto de vista estricto no lo es. Espero que esto les haya ayudado a más o menos tener una idea de lo que es realmente el punto geométrico. Bueno, vamos a regresar a este programa donde vimos las figuras geométricas, ¿verdad? Y dijimos que aquí había un punto y dijeron que acá había una recta. Bueno, ahora va a cambiar su concepto de recta, ¿sale? Porque voy a hacer un zoom. Y miren, ¿qué observan ahora? Puntos, ¿verdad? Uno que está encima o a continuación del otro. Bueno, son circunferencias o círculos, pues. Pero realmente, geométricamente y de manera intuitiva, una recta se tiene que concebir de esa manera. ¿Sale? Ya cuando nosotros le hacemos un zoom, entonces decimos que es una línea o que es una recta. Pero viendo a fondo su estructura, una recta está formada. ¿De acuerdo? Ahora, si un punto no se ha podido definir, pues una recta tampoco se va a poder definir. ¿Por qué razón? Porque está formada por puntos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a poder definir algo que proviene de algo que no está definido? No es posible. Bueno, entonces, ahora, aquí ya, ustedes ya ampliaron su perspectiva. Decían, es un rectángulo. Bueno, pero en su mente seguramente ya está otra cosa, a partir de lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, miren, yo hago un zoom. ¿Y qué vemos ahí? Pues muchos puntos, ¿sí o no? Infinidad de puntos. Esto es a lo que se le llama un plano, ¿verdad? Un plano es como si fueran muchas líneas, ¿sí? Miren, le voy a dar color a estas líneas. Ahí está. ¿Sabes? Para que vean ustedes cómo se forma un plano, para que tengan una idea intuitiva de cómo se forma un plano. ¿Sí se notan las líneas horizontales? Ajá. Si yo hago un zoom, aquí a lo mejor diríamos, pues es una línea amarilla, y luego una línea negra y luego una línea azul. Bueno, pero en el caso del plano, hagan de cuenta que el plano son líneas superpuestas. Y cuando nosotros hablemos de un plano, en su imaginación debe de haber esto. ¿Vale? Cuando nosotros hablemos de línea, en su imaginación debe de haber lo que les mostré hace rato. Y sí que es muy común, en matemáticas muy, muy común. Miren, aquí tenemos un programa que nos permite graficar. No es el único, hay muchos más. ¿Y cómo le llamamos a esto? Un plano. Un plano. Plano cartesiano, ¿verdad? ¿Y qué hay en el plano cartesiano? En el plano cartesiano tenemos una línea horizontal, una línea vertical, que son los elementos de referencia. Pero no hay más líneas aquí. Eso ya lo dejan a imaginación del estudiante, ¿verdad? Entonces, ustedes solamente están viendo dos líneas, pero hay más aquí y más puntos. Entonces, si yo me traslado acá, miren, les voy a tratar de demostrar cómo realmente debemos concebir un plano cartesiano. A ver, vamos a ver acá, le voy a poner un color amarillo. Sale, para que se note la diferencia. Y acá también. Bueno, jóvenes, ahí tenemos un plano cartesiano. Así es como se lo deben imaginar ustedes. El eje horizontal, que es el eje X, el eje vertical, que es el eje Y, y todo lo demás lleno de puntos. Por eso dicen, determina las coordenadas del siguiente punto, y te señalan uno en particular. Aquí, por ejemplo. A ver, este punto. Ahí está. ¿Vale? Ese punto ya existía ahí, nada más estamos localizando su posición dentro del plano. ¿Se entiende, jóvenes? Esa es los principios fundamentales de lo que es el plano cartesiano. Ahora, fíjense, yo voy a seleccionar ciertos puntos del plano. Ajá. Me voy a tomar un poquito de tiempo.
pero la intención es de que ustedes tengan una idea más clara de lo que se analiza aquí en geometría, ¿verdad? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy resaltando distintos puntos en el plano, ¿sale? Y como ustedes se dan cuenta, al ir resaltando esos distintos puntos, se van formando líneas, y las líneas van formando figuras, ¿verdad? A tal grado que, pues, cuando yo termine de cambiarle el color a estos puntos, pues ustedes van a poder identificar la figura. ¿Qué figura tenemos ahí? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. Y así como resalté a los puntos del cuadrado, así podemos resaltar a los puntos de una circunferencia, ¿sí? Así puedo resaltar los puntos de una circunferencia. Entonces, miren, yo puedo, a ver, darle clic acá. Bueno, y decir, ese va a ser el centro de mi circunferencia. Entonces, ¿dónde van a estar ubicados los demás puntos? Si que voy a iluminar acá es uno de los puntos de la circunferencia. El de rojo es el centro y el verde es uno de los puntos de la circunferencia. ¿Dónde van a estar ubicados los demás puntos de la circunferencia? A la misma distancia del rojo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, de aquí solamente estoy marcando, por cuestiones de comodidad, 4 puntos de la circunferencia. ¿Sí lo alcanzan a apreciar, jóvenes? Los demás se lo imaginan ustedes. ¿Sabes? De tal manera que, miren, cuando llegamos a esta parte, ahí está la circunferencia. Lo que realmente debe de prevalecer en nuestra mente es algo como esto. ¿Se entiende? Eso es realmente una circunferencia. Todos los puntos de esta circunferencia están a la misma distancia de otro que no se ve, que es el centro. Bueno, entonces, tenemos a la circunferencia, tenemos también a una figura geométrica que es un triángulo. Bueno, pues un triángulo es así. Por eso dicen que las esquinas son los vértices, pero los vértices son un punto nada más. Cuando nosotros dibujamos un triángulo, en la libreta, por ejemplo, ¿sí? Luego hacemos esto, mira, dibujamos el triángulo y luego remarcamos las esquinitas. O sea, estamos resaltando el punto que está ahí nada más y estamos ignorando los demás puntos. Cuando hablamos de la medida de un lado del triángulo, pues tomamos en cuenta el primer punto de un segmento y el otro punto. ¿Sí se entiende, jóvenes? Bueno, entonces, esos son los elementos primarios. El punto, la recta, el plano. Y todo esto tiene una secuencia. ¿Sabes? La secuencia es que un punto le da origen a una recta. 2 rectas dan origen a un ángulo. Y muchas rectas entre sí dan origen a un plano. ¿Sí? Y de ahí en adelante todas las demás figuras geométricas. ¿Vale? Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? No, profe, todo está claro. Bueno, yo espero que así sea. Bueno, entonces vamos. Entonces, podríamos decir que el punto es como que el origen de todo lo que Sí, existe en la vida. así es. Por ejemplo, mira, para que hagamos una comparación. Nosotros en el pueblo vemos casas de distintas formas y de distintos tamaños, ¿no? Pero lo elemental de las construcciones, lo elemental de los muros, ¿qué vendrían siendo? Yo creo que si nos vamos a químicamente átomos... Bueno, pero no, más grande. Ladrillos, exactamente. Entonces, ¿cómo se construye un muro? Con ladrillos, ¿no? Y poniendo un ladrillo sobre otro y así sucesivamente, se construyen edificios grandes, ¿no? Entonces, así es más o menos el punto de la geometría. Son como los ladrillos de la geometría, ¿verdad? A partir de ahí se construye todo lo demás, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es para darnos una idea intuitiva. Bueno, quiero hablarles también acerca de la palabra dimensión, ¿sí? La palabra dimensión tiene que ver con medir, ¿sabes? Con las cosas que se pueden medir. Miren, y aquí tenemos que seguir utilizando nuestra imaginación, ¿sabes? Hace rato leímos y también dijimos que el punto no se puede medir, ¿sí? En teoría no se puede medir. Yo sí puedo medir este elemento. Sí lo puedo medir, sí tiene dimensiones. Pero, digamos, de manera abstracta, un punto no se puede medir. No tiene dimensiones. Pero miren, ahora pasemos a la recta. Esta recta sí se puede medir. Aun cuando está formado por elementos que no se pueden medir, digamos que la recta sí se puede medir. Pero a la recta solamente se le puede medir una dimensión, ¿verdad? La longitud es lo único que se le puede medir a la recta. Bueno, entonces miren, aquí tenemos nosotros, voy a dibujar un punto, ¿verdad? Como lo teníamos ahí. Ahí está. Ese es un punto. Bueno.
Pero resulta que ese punto, en teoría, ¿verdad? No lo puedo medir. Este que tengo aquí sí lo puedo medir. ¿Vale? Pero el punto realmente no puede medirse, es tan pequeño que no tiene una manera de medirse. Ah, pero si yo alineo muchos puntos, entonces, ¿qué dijimos que se forma? Una recta. Una recta, recta. ¿verdad? Entonces formo una recta ahí. Ajá, aquí está la recta. ¿Sale? Y esa recta sí la puedo medir. ¿Sale? Entonces tomo la regla y hago coincidir el 0 en un extremo y me fijo en qué parte de la regla coincide el otro extremo. Y estoy midiendo su longitud. Pero a esta recta, en teoría, no le puedo medir su ancho, porque no tiene. ¿Se entiende? Nada más tiene longitud, no tiene anchura. Ah, bueno, pero si yo a esta recta la duplico y pongo una recta junto a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, ¿qué se forma? Ya lo Un comentamos. rectángulo. Un rectángulo, ¿no? Entonces, Un plano. se forma un rectángulo, un plano. Bueno, un rectángulo, hablemos de esa figura, ¿sí? Se forma un rectángulo. Y resulta que el rectángulo tiene dos... A ver, déjenme cambiar el color. A ver si puedo. Ajá. Sí. Ahí está. Entonces, al rectángulo sí le puedo medir su largo, ¿verdad? Y su ancho. Bueno, aquí tenemos la regla y yo puedo medir su largo y puedo medir su ancho. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí estoy midiendo dos dimensiones, ¿sí? Pero a este, fíjense, a este elemento que acabo de dibujar, no le puedo medir su grosor, porque no tiene, o su profundidad. Para poder hacerlo, tendríamos que poner, fíjense, imagínense esto, un plano sobre otro plano del mismo tamaño. Y luego sobre ese segundo plano, un tercer plano. Y luego sobre ese tercer plano, un cuarto plano, y así sucesivamente. Voy a tratar de ilustrárselos con un esquema. ¿Sí? Bueno, hagan de cuenta que aquí tenemos un plano. Lo estoy dibujando con perspectiva. Imagínenselo como una hoja demasiado delgada. Bueno, y sobre ese plano, sobre esa hoja, pongo otro plano. Y sobre esa segunda pongo una tercera. Y sobre esa tercera pongo una cuarta. ¿Sí más o menos les da la idea? ¿Y qué se va a formar? Una figura 3D. Se forman tres dimensiones, ¿no? Y esa figura tiene largo, tiene alto y tiene profundidad. Estamos hablando de tres dimensiones. Sí, esas son las dimensiones. ¿Sale? Entonces, el punto no tiene dimensión. La recta tiene una sola dimensión, que es la longitud. Las figuras geométricas tienen dos dimensiones. Y los cuerpos geométricos tienen tres dimensiones. ¿Sí? ¿Les queda claro esto, jóvenes? Lo de las dimensiones. Ajá. Bueno, ahora miren, vamos a platicar algo extra. Resulta que nosotros como seres humanos, en nuestra mente podemos imaginarnos cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero en lo material, en lo físico, quien nos ayuda a entender nuestro entorno son los sentidos, ¿no? Y resulta que el sentido, o que nuestros sentidos solamente pueden percibir a partir de las dos dimensiones. Ajá. Nuestra vista puede percatarse, ¿verdad? De dos dimensiones. Y el sentido del tacto solamente puede percibir si el elemento tiene tres dimensiones. Nosotros no podemos percibir con el tacto algo que tenga dos dimensiones. ¿Sí? A ver, para que sea un poquito más entendible. ¿Me pueden dar un ejemplo de algo que existe en nuestro entorno que tenga dos dimensiones? A ver, ¿quién tiene su imaginación por ahí disponible? Yo creo que un pedazo de tela. Un pedazo de tela. Ah, bueno, está bien, gracias, Vani. Pero fíjate que no, porque la tela, aun cuando esté muy delgada, sí podemos medir su grosor. Te lo voy a ¿Las explicar. figuras que hay en los manteles? No, aún así, Mónica. ¿Por qué razón? Porque se pintaron. O sea, se les aplicó pintura. Y por muy delgada que sea la pintura, tiene grosor. ¿Sí? Miren, Una hoja no puede ser. tampoco. Ahora, con respecto a eso de la hoja, miren, ustedes están muy familiarizados con las hojas tamaño carta, ¿no? De papel bond, ¿sí o no? Bueno, una hoja nos parece muy delgada y parecería que es difícil medirle su grosor. Pero si yo pongo 500 hojas una encima de la otra, ¿sí se ve el grosor o no? Ahora, La figura que tiene. ajá, mido el grosor de las 500 hojas y las divido entre 500 y me da el grosor de la hoja. ¿Sí o no? ¿Tiene entonces una hoja grosor? Sí. Bueno, ahora, entonces, algo que no tenga grosor. ¿Podría ser una sombra? Exactamente, una sombra.
¿Sí? La sombra que se proyecta cuando una luz atraviesa un cuerpo, o mejor dicho, cuando la luz es obstaculizada por algún cuerpo. ¿Sí? La sombra, si ustedes salen en un día soleado, su cuerpo proyecta una sombra y la pueden ver, pero no la pueden tocar. ¿Sí? No la pueden sentir, eso solamente es percibido por nuestro sentido visual. Uh-huh. Bueno, entonces por eso les digo, solamente nuestros sentidos, específicamente el de la vista, puede percibir de 2 dimensiones en adelante. Y nuestro tacto percibe las 3 dimensiones. O sea, todo lo que podamos sentir es porque tiene 3 dimensiones. Uh-huh. A ver, les voy a dar otro ejemplo de algo que tiene 2 dimensiones. Cuando proyectamos una imagen a través del cañón en un pizarrón o en una pared, ¿sale? Eso tiene 2 dimensiones, la proyección en sí, ¿de acuerdo? Porque no podemos sentir lo que está proyectado en el pizarrón, ¿o sí? No, son 2 dimensiones. Bueno, entonces todo esto que comentamos es para tener una idea más amplia de lo que son las dimensiones. Bueno, para que puedan entender cuando se dice que el punto es algo que no tiene dimensiones, ¿sale? Y que la recta tiene una sola dimensión. Y que para que puedan entender cuando se habla de una figura en el plano. Bueno, entonces, ese es el panorama general, jóvenes, de lo que es la geometría. Entonces, vamos a ver ahora estas situaciones, este contexto. Dice, punto no tiene dimensiones, es algo abstracto. Por esa razón, no se puede definir, solo se puede representar. ¿Qué vamos a hacer con los puntos en la geometría? Bueno, cuando estemos trabajando con puntos, jóvenes, pues lo que nosotros vamos a hacer es simplemente una representación de ellos, ¿sí? Y a la hora de referirnos a un punto específico en el plano, tenemos que diferenciarlo de los demás puntos. Para diferenciar a un punto de otro, pues se utilizan letras mayúsculas. Ajá. De tal manera que a veces decimos, tenemos aquí un punto, pero para diferenciarlo de todos los demás le decimos que es el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, cuando le quieran dar nombre a un punto, utilicen letras mayúsculas. El criterio es que normalmente se utilizan las primeras del alfabeto, A, B, C, D, y así sucesivamente. Uh-huh. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una circunferencia, y nos referimos al punto que está en medio, le llamamos ¿cómo? Punto C, ¿verdad? Por el centro. Entonces, a veces en un triángulo, decimos, tenemos los puntos A, B, y de repente decimos D. Y dicen, ¿y por qué no sé, profe? Lo que pasa que probablemente en este problema tenga yo que dibujar una circunferencia y haga yo referencia a este punto, y ese ya de manera exclusiva tiene el punto C. ¿Se entiende? Entonces, como que hay puntos que ya tienen una misión especial. En el centro de la circunferencia, pues vamos a usar la letra C. Y si en el problema también vamos a hablar de una circunferencia, mejor esa letra no la usamos para los puntos. Son detallitos nada más de jóvenes, porque incluso si dicen, no, pues yo le quiero llamar C a este punto, bueno, pues llamarle C, no hay problema, pero tómalo en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablemos de puntos, vamos a usar letras mayúsculas, por favor, ya es un acuerdo entre los matemáticos. Los matemáticos que han estudiado esto, así lo han acordado. ¿Sale? Y hay que respetar esos acuerdos. Bueno, algunos postulados, dicen, más adelantito vemos más a fondo esta palabrita, y teoremas también relacionados con el punto y recta, y plano son, vamos a ver esos postulados, esos enunciados que nos van a decir algo respecto al punto, y a la recta y al plano. Bueno, dice, por un punto pasan infinitas rectas y planos. Bueno, me voy a tomar un tiempo para hablarles acerca de lo que es la infinitez, ¿verdad? ¿Por qué eso de infinito? Miren, me voy a trasladar otra vez a este programa. Uh-huh. Y voy a dibujar una recta numérica. Sobre esa recta hay puntos. El más representativo es el 0, porque es el que nos dice, ¿verdad? Cómo está dividida la recta. Es el punto de referencia primordial. Cuando ponemos ese punto, ya podemos hablar de el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Sí o no? Pero cuando no hay ningún punto de referencia, ¿dónde está el lado derecho? ¿Dónde está el lado izquierdo? No hay. ¿Sale? Entonces, por eso es necesario poner nuestro punto de referencia primordial. Es el 0. ¿Sale? Bueno, a partir de ahí, nosotros definimos la unidad, poniendo o resaltando otro punto de ahí, y digo que ese es el 1. Y luego acá, este punto representa al número 2, y que este punto representa al número 3. Y estamos relacionando puntos de una recta con números. A eso se le llama correspondencia biunívoca. ¿Sale? Pues relacionar un punto de la recta con un número. ¿Cuántos números hay entre 1 y 4? 2. Números hay entre el 1 y 4. 3. 3. Está bien. Vamos a tomar como referencia lo que dijo su compañero, Eduardo. Dijo 2, ¿verdad?
Bien, la pregunta que yo hice fue la siguiente. ¿Cuántos números hay, verdad? Entre 1 y 4. Pero no dije cuántos números enteros o cuántos números naturales, ¿sí? Porque si el planteamiento lo hubiera yo hecho de la manera siguiente, ¿cuántos números naturales hay entre 1 y 4? Entonces la respuesta es correcta. Y no quiere decir que su compañero está mal. Más bien vamos a tomar como referencia eso para darnos cuenta que nosotros estamos muy habituados a los números naturales, ¿sí? He hecho un ejercicio en los grupos cuando estamos en la presencial. El ejercicio es el siguiente. Yo a cada alumno o a varios alumnos les pido que me digan un número, ¿verdad? Y todos me dicen números naturales. Les digo, a ver, dime un número. Y ya me dice 4. Dime, y luego me paso con otro alumno. Dime un número. Y ya me dice 8, o 15, o 1, o 9, qué sé yo. Pero ese ejercicio me ha permitido darme cuenta que siempre me dicen números naturales, ¿sí? Y los números naturales no son los únicos que existen. Por ahí les mandé un video y les di indicaciones de ver una porción de ese video donde hablo de los números, de la clasificación de los números, ¿de acuerdo? Ojalá pudieran darse un tiempo. Es para para cuarto semestre, pero esa parte la tomo como recordatorio, ¿eh? Y la pueden ver ustedes también. Entonces, no son los únicos números que existen, son los más familiares para nosotros, porque, bueno, voy a ir a comprar tacos, pues compro 5 tacos u 8 tacos, ¿verdad? O voy a comprar un refresco, compro 2 refrescos, 3 refrescos, son los que más usamos, por eso es que estamos muy apegados a ellos, muy arraigados a los números naturales. Pero como estudiantes de matemáticas, ustedes deben de ampliar su perspectiva, de tal manera que cuando hablemos de un número, ustedes piensen más ampliamente, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo eso, no me dicen, por ejemplo, un medio, y ese también es un número, ¿vale? O no me dicen, por ejemplo, menos 5, también es un número negativo, pero es un número, ¿sí? Y mucho menos me van a decir, pues, pi, o el número e, ¿verdad? Que también son representaciones de números. Ajá. Bueno, entonces, ahora vamos a pedirle a Eduardo que reconsidere su respuesta, ya con esta explicación. Y dime, Eduardo, ¿cuántos números hay entre 1 y 4? Pues desde mi punto de vista sería que una infinidad, porque si los Ajá. vamos partiendo así en pedacitos chiquitos, Sí. saldría ¿Ya vieron cómo su compañero ahora ya cambió su perspectiva? Porque, bueno, se dio cuenta que ya estamos en geometría. Los números naturales para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Incluso los que no son naturales, ¿no? A veces vamos a comprar tela para un vestido y me dicen, no, pues te traes 2,5 metros. Ahí estamos usando uno que no es natural. Pues, entonces, que bueno, ya cambió su perspectiva de su compañero. Muy bien, Eduardo. Dijo una infinidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué una infinidad? Sí, porque miren, después del 1, estarán de acuerdo conmigo, que está el 1.1, ¿no? Y después del 1.1, tal vez, bueno, está el 1.11. Y después del 1.11 está el 1.111. ¿Sí o no? Bueno, entonces, esta secuencia la podemos seguir de manera indefinida. Bueno, ¿cuántos números hay? Infinitos, ¿sí? Ahora, como cada número está relacionado con un punto, si yo trazo una recta y pongo aquí un punto y acá otro punto, a este punto le llamo A y a este punto le llamo B, entonces, ¿cuántos puntos hay entre A y B? ¿Cuántos? ¿Son infinitos? Infinitos puntos, ¿vale? Infinitos puntos. O sea, la cantidad no se puede determinar. Son muchos. Y cuando son muchos, demasiado, se dice infinitos. ¿Se entiende, jóvenes, el concepto de infinitez? ¿Vale? Infinitos puntos, infinitos números. Ya. Entonces, entendiendo esa parte, vamos a revisar, vamos a regresar a lo que estábamos revisando, que dice, por un punto pasan infinitas rectas y planos. Enfoquémonos nada más a la recta. A ver, ¿qué significa eso? Pues miren, yo tengo acá un punto al que le llamo punto A. ¿Sale? ¿Cuántas rectas pueden pasar o atravesar ese punto? Michelle. Pongan atención, por favor, Michelle. ¿Cuántas? Dice el postulado. Infinitas, ¿verdad? Lo había dicho Vania. Entonces, ahora, ¿cómo concebimos eso? Sí, miren. Voy a dibujar acá una recta. Ahí está. Pensemos que pasó por ese punto. Pero puedo dibujar otra recta. ¿Vale? Y también esa pasó por ese punto. Puedo dibujar otra recta. Oye, eso no me salió tan cercano. Imagínense que es una recta. También atravesó por ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuántas más rectas podría dibujar? Pues la respuesta es infinitas, ¿no? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con eso que leímos aquí, con lo que leímos aquí, que dice que por un punto pasan infinitas rectas? Sí. Sí. Ese es un postulado, algo que se acepta sin requerir de una demostración rigurosa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que es más a fondo la definición de postulado. Pero ese es un postulado. Ya con esto que ustedes imaginan, dicen, sí, estoy de acuerdo. ¿Sale? Entonces, muchas veces se parte de eso para poder seguir explicando otros temas, ¿no? Entonces, por un punto pasan infinitas rectas. Y también planos, ¿eh? Bueno, ese es un postulado.
Otro postulado dice, dos puntos determinan una recta y solo una. Ah, bueno, ¿qué significa eso? Ahora voy a tomar como referencia dos puntos. El primero le voy a llamar punto A y al segundo le voy a llamar punto B. Entonces, ¿cuántas rectas puedo trazar de tal manera que esa recta pase por los dos puntos? Según el postulado, es nada más una, ¿verdad? Entonces, imagínense que esa recta pasa por los dos puntos. ¿Podría trazar otra recta que pase por esos dos puntos? La respuesta es no. Alguien podría decir, sí puede, porque mire, cambian el color y va a ver que sí puede. Pero no, ahí estaríamos hablando de la misma recta, ¿no? ¿Sale? No es que sea una recta distinta. Es como si en este plano que teníamos aquí, y yo digo, voy a trazar otra recta. No, no se puede. Solamente le podría cambiar el color a esta recta que está aquí, ¿verdad? Pero no es que realmente haya trazado otra recta. Entonces, por dos puntos pasa una recta nada más. ¿Sí? Cuando yo tome en cuenta dos puntos, solamente una recta puedo considerar entre el punto A y el punto B. No infinitas, como en el caso anterior. Bueno. Otro, dice, una recta contiene infinitos puntos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Un plano contiene infinitos puntos e infinitas rectas. Eso lo ilustramos acá. ¿Vale? Bueno, el espacio contiene infinitos puntos, rectas y planos. Tres puntos no alineados determinan un plano y solo uno. Bueno, los puntos no alineados. O sea que no pertenecen a la misma recta, pues. ¿Vale? Entonces aquí tengo un punto, otro punto, esos puntos no están alineados. Y a este punto le llamo A, a este punto le llamo B. Vamos a usar el punto P, el punto Q y el punto R, ¿sale? Entonces, si uno P con Q, y luego uno Q con R, y luego uno R con P, entonces se encierra un área. Esa área es un plano en forma de triángulo. En realidad, un plano no tiene una forma definida. Normalmente dibujamos un plano en forma rectangular, pero un plano no tiene una forma definida, ¿sí? Por eso aquí, miren, más abajo, se les muestra lo que es un plano, así, de manera irregular. Ese es un plano, ¿vale? Bueno, está bien. Entonces, tres puntos no alineados determinan un plano y solo uno. Muy bien, ahora, sobre la recta, dice, línea o recta, ¿vale? Así nos podemos imaginar a una línea recta. Bueno, fíjense que las rectas no tienen fin, ¿sí? No se ve dónde empieza, ni se ve dónde termina. Y aquí voy a echar mano de otro programa que ustedes pueden descargar en su celular. Ese programa se llama así, GeoGebra, ¿lo están viendo? Vale, yo lo voy a mirar, GeoGebra. Entonces, miren, aquí hay herramientas para hacer geometría. Y aquí está la recta, el segmento y otros que vamos a ver ahorita. Entonces voy a dibujar una recta. Y si se dan cuenta, tiene ahí dos puntos, porque dijimos que una recta queda definida con dos de sus puntos, ¿no es así? Bueno, entonces, elijo la recta, trazo un punto aquí y trazo el otro acá. Ahí está, punto A y punto B. Ahora, si yo me muevo a través de este programa, no le voy a hallar el fin a esta recta. No sé dónde empieza ni dónde termina, porque el punto A no es su principio, ni el punto B es su final. No, esta recta se prolongó, ¿vale? Y vean cómo yo puedo hacer esto. Puedo irme para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y no voy a hallar el fin de la línea, de la recta. Así es una recta. ¿De acuerdo? Solamente puedo hablar de algunos puntos que forman parte de la recta, como el A y el B. Ajá. Bueno, eso es lo correspondiente a una recta. Dice que la recta se designa con las letras de los puntos extremos. Bueno, o dos puntos que se estén considerando, pues en este caso, el A y el B. Entonces, como aquí estamos considerando dos puntos de la recta, podríamos decir que esta recta es la recta AB, ¿vale? Y lo escribiríamos así, A, B y arriba una rayita con dos flechitas, indicando que no tiene principio ni tiene fin, o que se prolonga, pues. ¿Sale? Bueno, entonces así se designa a las rectas. Vamos a ver ahora lo que es la semirrecta. ¿Qué pasa con la semirrecta? La semirrecta sí tiene un principio, pero no tiene un fin. Es decir, tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto final. ¿De acuerdo? A ver si aquí en GeoGebra viene esa parte. Entonces, le doy clic aquí. Aquí está semirrecta. ¿Sale? Entonces, elijo esa opción. Trazo el punto de inicio. Ajá, y voy a ubicar en cualquier lugar el otro punto de la recta. No el punto final, sino otro punto. Ahí está. Entonces, empieza acá en el punto C. El punto D es otro punto de la recta. ¿Sale? Pero el final no lo vemos. Entonces, esa es una semirrecta. Entonces, ¿cómo vamos a designar a esta semirrecta? Pues le vamos a poner el punto de inicio, otro punto cualquiera de la recta, y arriba una raya con una sola flechita. ¿Entiendes, jóvenes? Sale. Bueno, eso lo tenemos ahí en las notas, ahorita se los envío. Vamos a ver ahora lo que es el segmento de recta. ¿Qué pasa con el segmento de recta? Ese sí tiene principio y tiene fin. Sabemos dónde empieza, sabemos dónde termina, a partir de sus puntos extremos. Entonces, tendríamos esto aquí. Dice segmento. Le doy clic acá, ahí empieza, y le doy clic acá, ahí termina.
Entonces, ¿cómo vamos a designar a este segmento? Le vamos a llamar por las letras de sus puntos extremos. E, F y luego una rayita, sin flechas. Segmento EF se lee. ¿Están de acuerdo, buenas? Y eso está plasmado aquí en las notas. Línea recta, semirrecta, segmento de recta. Y viene ahí los esquemas. Y el plano, del que ya hablamos. ¿Sale?